Vamos a ver, aquí vamos a comenzar nuestro estudio a través de las Escrituras. Bienvenidos sean ustedes. Vamos a comenzar en nuestro texto, va a ser Romanos 6:23. Abramos nuestras Biblias en ese pasaje bíblico y comencemos nuestro estudio. Continuamos con una oración. Padre, estamos aquí nuevamente reunidos, Señor, ante tu presencia. Te pedimos que nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Que abras nuestro entendimiento, Señor, y que nos des esa sabiduría, Señor. Que la podamos entender, comprender, y que podamos aceptarla más que nada, Señor, para poder dejar que tú reines en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo con nosotros. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, vamos a ver el versículo que vamos a leer y vamos a estudiar un poco. Es en Romanos capítulo 6, versículo 23, y podemos abrir nuestras Biblias en ese pasaje. Y lo que nos dice la palabra de Dios es: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos dos cosas diferentes aquí en este versículo. Y a través de este versículo vamos a poder ver e ir a través de la Biblia para escudriñar las Escrituras y permitir que sea la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo mostrándonos su verdad. A través de este pasaje veremos qué es lo que ha hecho el pecado en la vida del hombre. Primeramente, como dice la primera parte del versículo, porque la paga del pecado es muerte. Esa va a ser nuestra primera parte. Vamos a ver cómo el pecado ha destruido la comunión entre Dios y el ser humano, cómo el diablo engaña al hombre usando sus artimañas y llevándolo a pecar en contra de Dios. Y también veremos cuál será la consecuencia del pecado, porque el hombre no ha querido tomar en cuenta a Dios. Dios ha permitido todo esto porque el hombre ha decidido tomar ese camino. Pero por otro lado, veremos también en la segunda parte del versículo más: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está mostrando su gracia, nos está dando un regalo, el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. A través de su Hijo Cristo Jesús, nosotros, cada persona que viene y reconoce como Señor y Salvador a su Hijo Cristo Jesús, puede tener este regalo de vida eterna. Vamos a profundizar un poquito más para poder entender y comprender lo que es la verdad de Dios. Bueno, continuemos y regresemos aquí en la primera parte de Romanos 6:23 y vamos a empezar con esta parte que dice: la paga del pecado, nos dice la palabra de Dios que es muerte. Y vamos a enfocarnos en lo que dice, lo que describe la palabra de Dios, la palabra muerte. Lo único que se obtendrá del pecado es muerte, es lo que podemos ver, ¿verdad? Y muerte significa, es la separación del cuerpo y el alma. O sea, el fin del ciclo de la vida en la tierra. Ese es el significado que tiene, ¿verdad? A la muerte no le importa la edad, la persona y ningún género, sea hombre, sea mujer, llegará a este punto. La muerte llegará a la vida del ser humano. Lo que ha hecho el pecado es separarnos de Dios. Veamos el pecado. Aquí vamos a regresar un poquito atrás en Romanos 3:26, unas hojas atrás en la palabra de Dios, para ver lo que dice este versículo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí podemos ver que la palabra de Dios dice que todo ser humano ha pecado. Estamos destituidos. Podrías decir, o podría venir a tu mente esa pregunta: ¿de qué manera he pecado yo? ¿De qué manera ha pecado el hombre? Vamos a verlo desde el punto bíblico de Dios. Y para eso tenemos que ir a Génesis capítulo 2, versículo 16. Y aquí veremos cómo ha empezado todo. En Génesis capítulo 2, versículo 16. Y nos dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Podemos ver ahí claramente al principio del versículo de Génesis capítulo 16 que Dios está dando un mandato, pero después del mandato da la advertencia. Da un mandato y una advertencia para el hombre. Y aquí podemos empezar a ver cómo es que el hombre empezó a desobedecer a Dios. Y ese es el pecado del hombre, la desobediencia a Dios. Nuevamente veamos Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo. Versículo 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le mandó no comer y el hombre tomó su decisión. Y lo veremos más adelante. Conforme vamos en el progreso de este estudio, vamos a ir viendo cómo el hombre no obedeció. Por el momento vamos a ver también en Génesis 3, versículo 1 al 6, lo que dice ahí. Y aquí vamos a ver cómo el engaño del diablo es la mentira para engañar al hombre y que el hombre desobedezca a Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comerse y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos los dos fueron a desobedecer a Dios. Adán no tomó en cuenta el consejo de Dios y Eva tampoco. Es por eso que de ahí empezó todo el desarrollo del pecado en la vida del hombre. Y cada día se ha ido manifestando más y más en la humanidad. Por la desobediencia de Adán, el pecado ha entrado para reinar en el hombre. Vamos a ver unos siguientes textos bíblicos. Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19, nos dice lo siguiente. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Aquí está hablando de el pecado que habita en el hombre. Y este es el pecado que ya se ha desarrollado en el hombre. Hoy en día eso es lo que habita en el hombre. En el corazón del hombre, dice, están los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto nos muestra que el ser humano está lleno en su vida del pecado. Vayamos a otro texto bíblico en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9, y ahí nos dice, versículo 9 y 10. Nos da otra parte de las cosas que en el hombre hay. Pecado. De qué manera el hombre peca delante de Dios. Primero, en desobediencia. Y por consecuencia de la desobediencia viene a vivir en estos pecados. Individualmente, uno de otro, el ser humano vive con este estilo de vida de pecado. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estamos viendo aquí cómo el pecado nos ha alejado de la presencia de Dios, de su reino. Vayamos a Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21. Y nos dice aquí también, otra vez, Pablo refiriendo aquí a los Gálatas, a las obras de la carne. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo se da a saber las obras de la carne a los ojos de los hombres? Para que nosotros nos demos cuenta que el estilo de vida sin Dios es un estilo de vida de pecado. Es
una vida llena de pecado y de maldición, porque el pecado trae maldición. Bueno, veamos en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21 lo que nos dice. Y nos dice, y manifiestas son las cosas de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí vemos cómo el pecado te aleja, te quita, como lo habíamos visto en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ese te lleva a la muerte, te lleva a la separación de la comunión de Dios contigo. Te ha separado, te ha alejado. Tú no puedes tener esa comunión, no puedes tener esa vida eterna si no es a través de Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús. Podemos ver cómo el pecado ha llegado a desarrollarse dentro del ser humano. Vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, aquí vemos cómo el pecado nos ha destituido, nos ha quitado. La palabra destituir significa que privar a alguien de algo, quitar el derecho, que el pecado ya ha destruido la imagen y la semejanza de Dios. También nos dice que destituido significa destruir y es reducir a pedazos o a cenizas algo material u ocasionarle un grave daño. Reducir a pedazos o a cenizas algo material u ocasionarle un grave daño. Y eso es el trabajo, eso es lo que ha hecho el pecado en la vida del ser humano. Ha destruido, ha hecho pedazos, ha hecho un grave daño en la vida del hombre, en la relación entre Dios y el hombre. El pecado nos ha privado de la gloria de Dios, del carácter. Ha destruido la imagen que Dios creó en el hombre, porque pues en el comienzo Dios lo dice, ¿no? En Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y podemos ver aquí, ¿no? Cómo Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Podemos ver cómo es Dios, ¿no? Dios refiere que Él es santo, que Dios hace lo bueno, que Dios es justo. Todas estas características las atribuyó al hombre, pero el pecado lo destruyó. Ahora el hombre no puede ser todo esto sin que Dios lo renueve nuevamente, lo restaure a través de su Hijo Cristo Jesús. No puede haber santidad, no puede hacer lo bueno, no puede ser justo. Pero también Dios creó al hombre con la voluntad propia, la libertad de tomar sus propias decisiones personales. Y es aquí donde Dios espera que el hombre pueda tomar la decisión de venir a Él nuevamente a través de su Hijo Cristo Jesús. Dios Padre quiere reconstruir, restaurar la imagen que Dios creó en el hombre, y no nada más la imagen y la semejanza, sino que también la relación que había entre ellos al principio, entre Dios y el hombre. Él quiere restaurar esa comunión, esa relación entre Dios y el hombre. Él quiere restaurar eso que el pecado ha destruido en tu vida, para que tú puedas tener una relación con Dios, una relación personal, y puedas tú conocer a Dios y saber quién es Él, que puedas estar cada día buscando de Él y conociendo de Él, y puedas así de esa manera tener una confianza, una esperanza, una vida nueva en Él, para que puedas tener sentido en esta vida. Ahora regresemos a Génesis capítulo 3 versículo 7. Y aquí vamos a ver el momento en que se destruyó la imagen y semejanza, la comunión. Todo ser humano necesita nuevamente la restauración. Una restauración de lo que Dios había hecho en el hombre, pero que el pecado lo ha destruido. Ahora vamos a ver lo que pasó. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces conocieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Aquí vemos cómo empezó la destrucción de la imagen del hombre y semejanza y la comunión entre Dios y el hombre. El pecado, la desobediencia al mandato de Dios trajo la rebeldía de no tomar en cuenta el consejo de Dios, pero escuchar las mentiras del diablo. Aquí es donde podemos darnos cuenta cómo el pecado influye temor al ser humano. En este momento, Adán y Eva se han dado cuenta que han desobedecido a Dios, pero Dios, sabiendo todo lo que iba a pasar, Él sigue buscando al hombre. El pecado inyecta temor en el hombre hacia Dios, y es por eso que el hombre se aleja de Dios. Aquí lo vemos. Versículo primero: abre sus ojos para darse cuenta que estaban completamente desnudos. Se empezaron a avergonzar y quisieron tapar su vergüenza con sus obras. El pecado lo que hace es engañarte, confundirte y pensar que con lo que tú haces, como Adán y Eva lo hicieron aquí, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales con hojas de higuera, porque ellos ya se habían dado cuenta de su desnudez y se avergonzaban. Eso es lo que hace el pecado. Y no nada más eso. Versículo 8 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Se escondieron de la presencia de Dios. No quisieron venir a hablar con él. No quisieron tener esa relación que antes tenían. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían dado cuenta que estaban desnudos y se avergonzaban. Y ellos a este punto, ellos sabían que habían desobedecido a Dios y habían cometido un grave error en cuanto a su decisión, que habían tomado una decisión completamente contraria a lo que Dios había mandado, les había enseñado. Eso es lo que hace el pecado. Pero vamos a ver cómo Dios, en el versículo 9 de este mismo texto, cómo Dios busca al hombre. Dios busca al hombre. Versículo 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nuevamente, Dios busca al hombre. Dios dice: ¿dónde estás tú? Y esta misma pregunta Dios te la hace a ti. Tú que estás escuchando, tú que estás tomando el tiempo de escuchar este mensaje, este estudio bíblico, Dios te está diciendo: ¿dónde estás tú? A cada uno de nosotros, de seres humanos, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo está tu vida? ¿En qué parte está tu vida? ¿Dónde está tu vida puesta? ¿En el pecado o en una relación con Dios? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Dónde estás tú? Y Dios solo quiere restaurar y dejarnos ver lo bueno que Él es para con el ser humano. Hasta este punto Dios sabe que ellos han desobedecido, han hecho lo contrario a lo que Él había mandado, pero aún así, en su grande amor, en su grande misericordia, Dios los busca para restaurar, reedificar todo esto. Vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, versículo 10. Y ahí nos dice: es porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hablando y refiriendo de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre va a venir a buscar y va a buscar para salvar al que se había perdido. En este caso, Dios estaba buscando al hombre para salvarlo de la paga del pecado, porque el hombre ya había pecado en este momento y ya estaba la separación entre Dios y el hombre. Y en un tiempo, cuando el hombre muriera, vendría la separación de su cuerpo y su alma. ¿Y dónde estará su alma? Y ese es el punto de Dios. Ese es el propósito de Dios, de venir a buscar, de estar buscando y salvar a lo que se ha perdido. Tal vez eres tú que estás perdido. Eres tú que tal vez no tienes ya esperanza. Eres tú que vives con temor por tu vida que tienes de pecado. Temor de perder a tu familia, temor de perder tu trabajo, temor de perder las cosas que ahora tienes. Pero mira, Dios te está buscando para salvarte, para restaurar esa comunión entre tú y Él. Dios te está buscando para tener una relación a través de su Hijo Cristo Jesús, y tú puedas tomar la bendición de estar a su lado, de conocerlo y cada día confiar más en Él. Y la bendición de tener una vida eterna con Él en el cielo. Eso es lo que Dios está haciendo en este momento, buscándote para sacarte de donde el pecado te ha llevado, porque tú no puedes salir de ese pecado. Tú no tienes el poder, tú no tienes la capacidad, tú no puedes pagar por tu propio pecado. Por eso es que Dios está buscándote para salvarte, para darte la vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús.
Y te invito a que consideres esto, a que tomes en cuenta esto en tu vida y tomes la decisión de venir para que puedas ser salvo, para que puedas tener una vida nueva en Cristo Jesús, una vida en abundancia. Bueno, continuemos. En el versículo 10 dice, él respondió, oí una voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto. ¿Tienes miedo de escuchar la voz de Dios? ¿Tienes miedo de venir a Dios? Porque sabes, Dios ya te ha mostrado dónde está tu pecado. No te escondas. No hagas lo que hizo Adán ni Eva. No respondas con las mismas palabras. Mejor ven a Él y entrega tu vida a Cristo Jesús, porque eso es por lo que Él te está buscando. Ahora vamos a Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Y lo que nos dice ahí es bien importante. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Dios es amor. Y podemos ver aquí a través de Adán y Eva que ellos tuvieron temor porque no conocían a Dios. No sabían realmente quién es Dios. No tuvieron el tiempo suficiente para conocer a Dios. Escucharon la voz de Dios algún tiempo con Dios, pero realmente no conocieron a Dios, porque versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Pero ahora, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces podemos ver cómo Adán escuchó la voz de Dios, los mandatos de Dios, realmente no conocía a Dios. Le faltó todavía profundizar en su relación con Dios. Cuando tú vienes a Dios a través de su Hijo Cristo Jesús, tú conoces que Dios es amor y eso te quita el temor. Te quita el temor de saber que Dios no te va a juzgar por tus obras. Te va a hacer salvo por la sangre de su Hijo Cristo Jesús. Te va a dar salvación. Te está buscando para darte salvación y es esa salvación de su Hijo Cristo Jesús. Para que tú puedas entender y comprender que no puedes hacer nada para obtener tu salvación, sino simplemente el venir y aceptar a su Hijo como tu Señor y tu Salvador personal. Y dejar que Él empiece a restaurar esta comunión, a restaurar tu imagen y tu semejanza que Él había creado en cada uno de los seres humanos y dejar que esto siga adelante en la obra de Dios en tu vida. Entonces, si tienes temor es porque tú no conoces a Dios y el temor es provocado por el pecado, la vida de pecado que nosotros tenemos, por la vida que hemos desarrollado a través del pecado. Es por eso que podemos ver aquí cómo Adán no tenía un conocimiento de Dios en cuanto a su amor, en cuanto a su misericordia, en cuanto a su gracia. No lo conocía porque el pecado le influyó. Vamos al versículo 11, 12 y 13 y ahí vamos a ver cómo Dios cuestiona al hombre. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí vemos que Dios cuestiona al hombre no porque no sepa la respuesta, sino porque Dios quiere que el hombre reconozca su falta. Y eso es lo que Dios busca de cada ser humano, que reconozcamos nuestra falta, que reconozcamos y que nos arrepintamos. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta es la razón por qué Dios está cuestionando al hombre. Es la razón por qué quiere que el hombre venga y conteste esas preguntas, para que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero nosotros tenemos que hacer esa confesión, no hacer lo que Adán hizo. Lo que hizo Adán es, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer hizo lo mismo porque vio que el hombre lo hizo, siguió el ejemplo del hombre y ahí va también ella atrás del hombre. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces el hombre, su naturaleza ahora ha sido de buscar culpables y echarle la culpa a los demás, no tomar su responsabilidad. Bueno, vamos a ver también del versículo 14 al 20 que hay una consecuencia por el pecado, por la desobediencia a la palabra de Dios.
Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho te arrastrarás, y polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre sus simientes, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañal. Eso fue lo que Dios le dijo a la serpiente. Ahora va con la consecuencia de la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te señoreará a ti. Eso es lo que le tocó a Eva: multiplicar los dolores de parto. ¿Qué quiere decir? Que los partos no tendrían que ser como los son ahora, pero fue la consecuencia del pecado. Estaría bajo la supervisión del marido, no para pisotearla, no para maltratarla, pero en la autoridad como Dios lo había ya estipulado. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios cubre el pecado del hombre. Y aquí vemos nuevamente cómo la misericordia de Dios, la gracia de Dios sale. En el versículo 21, Dios cubre el pecado del hombre. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, aquí vemos cómo ya Dios hace un sacrificio y mató a un animal para hacer túnicas de pieles y vestir al hombre. Y esto es referente a lo que él iba a hacer con su Hijo Cristo Jesús, dándolo en sacrificio en la cruz para perdón de pecados por la humanidad. Aquí ya vimos cómo el pecado tomó parte en la vida del hombre, destruyendo la imagen que Dios había creado en él, dando por paga la muerte, y también vemos cómo Dios busca al hombre porque lo ama y también quiere cubrir su pecado, quiere restaurar la comunión con él, quiere restaurar la imagen y semejanza que Dios mismo creó en el hombre para que el hombre pueda ser una nueva criatura. Ahora regresemos a la siguiente parte del versículo de Romanos 3:23, y ahí podremos ver cómo Dios ha cubierto el pecado del hombre, cómo Dios ha dado justificación al hombre de su pecado, cómo Dios ha regalado la vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús. Regresemos a Romanos capítulo 3, versículo 23. La segunda parte nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dádiva. ¿Qué significa dádiva? Es traducido como regalo. Y la palabra regalo significa es lo que se da sin recibir nada a cambio. Esto es algo que es fuera de la conveniencia o manipulación hacia otra persona. Ese es el significado de un regalo, que te dan algo a cambio de nada, no para manipular o por conveniencia, simplemente porque te aman. Y esto es lo que ha hecho Dios. Dice el versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este caso, el Padre nos ha regalado la vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús, solo para mostrar el gran amor que tiene por cada ser humano en el mundo, o sea, por ti y por mí. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí podemos ver las escrituras cómo declaran todo esto, que por amor Dios ha hecho este regalo. Este es el regalo que Dios ha dado a toda la humanidad. Es para mostrar su gran amor por ella, ya que viendo la gran necesidad por la salvación del hombre de su pecado, pudo enviar a su Hijo y dar este regalo de vida eterna a través de él. Ya vimos que nosotros podemos ser salvos del pecado a través de su Hijo Cristo Jesús. Y podemos recibir esa vida eterna en Cristo Jesús. Vida eterna es morar, vivir, habitar en la presencia de Dios Padre y Dios Hijo. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que nos dice el Evangelio según San Juan. Nuestro Señor Jesús mostró que la vida eterna se trata de morar con Él y el Padre en el cielo.
Cristo, ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros moraremos en el cielo para estar con el Padre y el Hijo en su presencia. De eso se trata la vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que nos dice nuestro versículo, la segunda parte de nuestro versículo de Romanos 3:23. Tal vez te preguntes, ¿por qué en Cristo Jesús? ¿Por qué no a través de otra forma, de otra manera? Te voy a dar algunas citas bíblicas y espero Dios te llene de convicción, Dios te abra el entendimiento y abra tu corazón para realmente ser humilde y aceptar esta gran verdad en tu vida, y tú puedas ser restaurado en lo que es la imagen y semejanza que Dios ha creado en ti y la comunión a través de su Hijo Cristo Jesús. La primera es Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera razón, porque Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5 nos dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y sabéis que Él, Cristo Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esa es otra razón, porque a través y únicamente nuestro Señor Jesucristo, Dios ha dado la salvación. Vayamos a segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de él tenemos la justicia de Dios. Somos justificados por Cristo Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque también vemos que Cristo Jesús venció a la muerte. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice: pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, porque él es el único que ha podido destruir el imperio de la muerte y al diablo. Por eso, porque nadie más puede hacer esto, nadie puede tener el poder sobre Satanás y sobre el imperio de la muerte. Por eso es que Dios ha estipulado a través de su Hijo Cristo Jesús la salvación para el hombre, la restauración de la imagen y semejanza y la restauración de una comunión, una relación personal entre el hombre y Dios, como ya lo hemos visto, por amor a la humanidad. Primera de Pedro capítulo 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviésemos por él. Podemos ver aquí, y él tiene el poder para dar y quitar vida, para destruir el imperio de la muerte, para vencer a Satanás, para darte una vida nueva, para restaurar la imagen y semejanza que él creó en el hombre, en ti, y poderla volver a ser conforme antes era. Y lo más hermoso, para poder tener una comunión con él eternamente en el cielo. Por eso es que Cristo Jesús es el único que puede darte salvación. Es por eso que Cristo Jesús es el único que puede cambiar tu vida, puede sacarte de la vida de pecado, de la esclavitud del pecado, para darte una vida nueva, una vida en abundancia. El diablo engañó a Adán y a Eva para que no hicieran caso del mandato de Dios, llevando a cabo la destrucción de la imagen y semejanza que Dios había creado en el hombre, y la comunión que había entre Dios y el hombre, utilizando el pecado como recurso. Pero Dios, en su gran amor por el hombre, ha prohibido la salvación y ha regalado vida eterna a través de su Hijo Cristo Jesús. Es lo que hemos leído, es lo que hemos estudiado, es lo que hemos estado notando a través de las Escrituras, cómo es que ha pasado todo esto, cómo es que Dios está buscándote para darte salvación, vida eterna, una vida nueva en Cristo Jesús. Ya hemos visto cómo Dios ha hecho todo por el amor del ser humano. Pues
La paga del pecado es muerte, la separación. Dios no quiere que el ser humano sea separado de su presencia eterna, yendo al infierno por causa de su propio pecado. Esto es una de las consecuencias del pecado, que el pecado será juzgado por Dios y será echado al infierno, como nos muestra Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí vemos que el diablo ya está destinado para ir al fuego eterno. Y para él ha sido preparado este fuego eterno. Dios no quiere que la humanidad vaya para allá. Dios quiere que todos vengan a su presencia. Pero es tu decisión, porque Dios te ha creado con voluntad propia. Te ha creado con voluntad personal para que tú puedas decidir lo que tú quieras. Simplemente te da a elegir. Como a Adán y a Eva. Les dio a saber, les dijo: no comáis, porque cuando lo hagas, ciertamente moriréis. De esta misma manera, Dios te ha mostrado que necesitas de Él para ser salvo, y Él te está buscando para darte salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿lo aceptas? ¿Quieres esta vida eterna? ¿Quieres esta restauración? ¿Quieres esta comunión con Dios mismo? ¿Quieres conocerle a Él? Tienes que aceptar. Mira, por si no te hace sentido todavía, vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y ahí nos dice lo siguiente: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios tiene inscrito el nombre de cada persona que le ha aceptado como su Señor y su Salvador. Dios no se le escapa a ningún nombre, pero Él ve también cuando tú realmente le has aceptado, le has tomado y lo has recibido y le has permitido entrar a tu vida, le has permitido gobernar como tu Señor y tu Salvador, como tu Dios, como tu Rey, para que Él pueda cambiar las cosas que no te ayudan a vivir delante de Él, para desechar las cosas que te alejan de Él, que rompen esa comunión contigo, que llamamos pecado. El pecado es el que nos aleja de la presencia de Dios, y Él nos quiere ayudar para restaurar y reconstruir esa comunión entre Dios y cada uno de nosotros, entre Dios y tú. Él quiere escribir ese nombre tuyo en el libro de la vida, porque el que no esté en ese libro, dice claramente Apocalipsis 20, 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Inevitablemente la humanidad que rechace a Dios, el sacrificio perfecto que Cristo Jesús hizo en la cruz, será lanzado al lago de fuego. Ahora es tu decisión. Dios te mostró que Él es amor. Dios te mostró que Él te ha buscado por amor para darte salvación y vida eterna. Él no te ha buscado porque le conviene que tú estés con Él. No, te ha buscado porque sabe que si no estás con Él, estarás por la eternidad en el lago de fuego. Y ese es su amor por ti, que no quiere permitir que tú vayas a esa tortura eterna. Vayamos a Apocalipsis 21, 8. Y nos dice Apocalipsis 21, versículo 8: pero los cobardes e incrédulos, y los abominables, y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es ahí donde va a ir la gente que no es justificada por Cristo Jesús. Te invito a que tomes y consideres todo este estudio bíblico, toda esta palabra del Señor, para que tú te des cuenta dónde estás, qué es lo que necesitas realmente, dónde estarás cuando mueras, dónde pasarás tu eternidad, en la presencia de Dios, o la pasarás en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre. Y mira, yo no te estoy diciendo esto para que vengas a Dios por temor, porque no es así. Ya viste que el temor no te acerca a Dios, te aleja. Pero quiero que te des tú la oportunidad de conocer a Dios para que puedas confiar en Él, por lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que seguirá haciendo por cada uno de nosotros, por cada ser humano. Te invito a que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Dale tu vida y Él la cambiará. Dale tu vida y Él te guiará, te mostrará esas sendas por las que debes de andar, por los caminos que debes de seguir. Te invito a que lo aceptes como tu Señor y tu Salvador. Puedes hacer una oración en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y yo te voy a decir estas palabras para que tú las repitas y puedas hacer una oración de confesión si tú has decidido hacerlo. Gracias, Dios, por tu misericordia y por tu amor, porque al ver tu palabra puedo ver que tú eres amor y que has estado buscándome para darme esa salvación, para darme esa vida eterna a través de tu Hijo Cristo Jesús, para morar contigo eternamente en el cielo, para restaurar esta comunión contigo,
la relación que el pecado ha destruido desde el principio de la creación. Gracias, Dios, porque puedo entender que necesito de ti para poder ser justificado, ser salvo y obtener este regalo de vida eterna. Gracias te doy porque te has tomado el tiempo de buscarme y alcanzarme, hablando a mi vida y quererme ayudar. Te pido perdón por todos mis pecados, por los pecados que he cometido, por los pecados que tu palabra declara y que en mi vida hay, y te los entrego, para que tú seas el que limpies toda esa maldad, para que tú seas el que me perdones y me restaures y pueda tener esa comunión nuevamente contigo. Te pido que tú seas el que gobiernes mi vida, que guíes mis pasos y que me ayudes a seguir adelante en este nuevo caminar, en esta nueva vida que tú tienes ya preparada para mí. Gracias por todo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, que seas tú el que reines en mi vida cada día y cada momento. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, esa es una oración de confesión. Te pido, te aconsejo que busques y sigas estudiando la palabra de Dios. Busques una iglesia donde leen la palabra de Dios. Busca a Dios en oración y deja que Él te guíe. Adelante con la relación con Dios. Te invito a que sigas adelante. Que Dios te bendiga.